Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube voy a hablar de mis referentes, de su biografía y de por qué los considero mis referentes. Y ojo que matizo y remarco que son referentes y no ídolos, porque no creo que sea sano idolatrar a nadie ni perder el culo por nadie famoso que nunca sabrá de tu existencia. Y el vídeo de hoy tratará sobre Angela Davis. Es una activista bastante conocida, pero aún así espero que este vídeo pueda servir para que alguien aprenda nuevos datos sobre ella o para que le interesen las reflexiones que hago sobre sus ideas y tal. Así que vamos a ponernos a ello. Angela Yvonne Davis nació el 26 de enero de 1944 en Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Era hija de una familia de clase media-baja, más bien, negra, y tenía 3 hermanos, Ben, Reginald y Fania. El vecindario en el que creció sería conocido como Dynamite Hill, porque fue atacado por dinamita con intención de expulsar a las familias negras que vivían allí. De hecho, la primera escuela a la que fue Angela era segregada, así que bueno, vivió bastante el racismo ya desde pequeña. Su madre, Sally Bell Davis, era una organizadora del Southern Negro Youth Congress, una organización que buscaba establecer alianzas entre afroamericanos del sur de Estados Unidos. Y fue también muy influida por el Partido Comunista de Estados Unidos, esta organización. Bueno, de hecho Davis pues creció rodeada de pensadores marxistas. Por cierto, también tengo un vídeo sobre Marx, si queréis verlo, pero bueno. Angela se unió a las Girl Scouts. También en su último año de instituto participó en un programa que integraba a estudiantes afroamericanos del sur de Estados Unidos en escuelas del norte. Así que el último año del instituto lo estudió en Greenwich Village. Fue allí donde empezó a militar en un grupo comunista, Advance. Consiguió una beca para estudiar en la Universidad Vanderbilt, en Massachusetts, porque sin beca estaba jodido estudiar, la verdad, y allí estudió filosofía. Conoció al filósofo Herbert Marcuse, de la escuela de Frankfurt, y se convirtió en su alumna. Durante esta época Davis trabajaba a media jornada, lo que le permitió ahorrar lo suficiente para viajar a Francia, Suiza y Finlandia. Asistió al World Festival of Youth and Students de 1962, que se celebró en Helsinki. De hecho, cuando volvió a casa en 1963, el FBI la interrogó por comunista, por haber acudido a este congreso. No hacía falta mucho en aquella época para que te interrogara el FBI, la verdad. Davis estaba estudiando sobre todo la obra de Sartre, a que tal vez dedique otro de estos vídeos de la sección de referentes que no ídolos, y aprendió francés, de hecho. Fue estudiante de intercambio en Francia, primero en Biarritz, en el País Vasco francés, luego en Sorbonne y luego en París. Mientras en Estados Unidos todo seguía hecho una mierda, por supuesto, en temas raciales. En 1963, mientras Davis estaba en París, miembros del Ku Klux Klan cometieron un atentado en la iglesia de Birmingham y murieron 4 chicas negras a las que Davis conocía. Esto sirve para hacerse una idea de lo jodido que estaba el tema en Estados Unidos, ¿no? En 1965 Davis se graduó cum laude. Empezó a trabajar en uno de esos típicos curros de mierda que hay para recién graduados en la Universidad de Frankfurt. Durante sus 2 años en Frankfurt llegó a visitar Alemania del Este y también participó en algunas acciones de la Federación Socialista Alemana de Estudiantes. Después de esos 2 años en Frankfurt, pues Davis volvió a Estados Unidos. Le habían interesado algunos eventos recientes que se habían producido en Estados Unidos, como por ejemplo la fundación del Black Panther Party, el partido de las panteras negras, ¿no? Era un avance importante en el sentido de que era una asociación que luchaba contra el racismo y además con cierta herencia marxista en su forma de hacer. Tuvo un cargo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de San Diego, en California, que es a donde también se había desplazado Herbert Marcuse, que en cierto modo pues volvió a ser su tutor otra vez, ¿no? Davis se sacó un máster en 1968 en esta universidad. Posteriormente se sacaría un doctorado en la Universidad Humboldt en Berlín Este. Entonces ya era doctora en filosofía y fue profesora en la Universidad de San Diego, aunque sería despedida. De hecho, sería despedida varias veces. En una de ellas, al parecer, fue una orden directa del que entonces era gobernador de California y que luego sería presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Pero lo peor venía ahora.
los mayores problemas con la autoridad que tuvo Angela Davis estaban por venir. Y no sé muy bien por dónde empezar a contar esta historia porque es un poco complicada. Y yo empezaría por la prisión Soledad. Lo que pasó en la prisión Soledad fue que unos guardias asesinaron a 3 prisioneros negros. Y entonces, en venganza, otros prisioneros asesinaron a un guardia, de una paliza. Otros 3 prisioneros fueron acusados de este homicidio, fueron acusados de haber sido los que le habían dado la paliza hasta matarlo al guardia. Otra vez los 3 negros, claro. El caso es que la verdad no había muchas pruebas contra ellos. O sea, casi parecía que habían escogido a 3 prisioneros al azar, ¿no? Como alguien había matado a un guardia y alguien tenía que pagar por ello, pues parecía que habían escogido a 3 prisioneros ahí al azar y habían dicho, pues ala, vosotros 3 vais a ser los asesinos. Entonces estos 3 presos fueron conocidos como los hermanos Soledad. No porque fueran hermanos en un sentido literal entre ellos, pero eso, fueron conocidos como los hermanos Soledad y recibieron bastante apoyo público por parte de asociaciones, de personas, etcétera, pues que consideraban que eran inocentes o que no había suficientes pruebas para culparles del asesinato del guardia. Y una vez entendido esto, nos movemos al 7 de agosto de 1970 y a un tío llamado Jonathan Jackson, que era hermano de George Jackson, que a su vez era uno de los 3 hermanos Soledad, ¿vale? Y lo que pasó este día fue que Jonathan Jackson asaltó una corte, secuestró al juez y a 3 miembros del jurado y dio armas a los 2 acusados del juicio en el que se estaba celebrando, que también eran negros, claro, para que le ayudaran. Entonces Jackson y sus 2 colegas salieron del jurado con los 4 rehenes, el juez y los 3 miembros del jurado. Hubo un tiroteo contra la policía y en ese tiroteo murieron los 3 secuestradores y el juez. ¿Y qué tiene que ver Angela Davis con todo esto? Tal vez os estéis preguntando. Pues que ella había sido la que había comprado algunas de las armas que usó Jonathan Jackson en su acción, en su intento de secuestro del juez y 3 miembros del jurado. Entonces, como presunta cómplice directa de la acción, pues estaba acusada de secuestro agravado y de homicidio en primer grado del juez. Aunque parece que el juez también se llevó alguna bala de la policía, pero bueno. Davis se dio a la fuga. El director del FBI, el también famoso Edgar Hoover, la puso en la lista de los 10 más buscados. Y tras unos meses de fuga, viviendo en casas de amigos y moviéndose por la noche, el FBI la encontró en New York, en octubre de 1970. El presidente Nixon llegó a felicitar públicamente al FBI por la captura de una peligrosa terrorista. Davis fue encarcelada, primero en régimen de aislamiento, por cierto, luego sus abogados consiguieron que la sacaran del aislamiento. Por esta época miles de personas se manifestaron por su libertad. Por citar una anécdota, pues por ejemplo, John Lennon y Yoko Ono compusieron el tema Angela, dedicado a ella por este motivo. Angela, they put you in prison. En 1972, con Davis ya libre bajo fianza, finalmente fue declarada no culpable de los cargos. Se consideró que el hecho de que ella hubiera comprado algunas de las armas no implicaba que fuera cómplice de la acción, ni que ella supiera lo que Jackson iba a hacer con ellas. Y bueno, pues tras estos hechos, Davis alcanzó cierta fama y se moldeó pues la figura que conocemos ahora como Angela Davis, ¿no? De activista conocida internacionalmente. Dio discursos en Cuba, en la Unión Soviética, en Alemania del Este, escribió libros, ensayos. Fue profesora, sobre todo desde los años 70 hasta la actualidad, pues Davis ha sido profesora de muchas cosas en muchas universidades distintas. Ha dado también muchas charlas, ha participado en conferencias por todo el mundo. Bueno, sería imposible mencionar todo lo que ha hecho en este aspecto, ¿no? Intentaré centrarme en lo que queda de vídeo, pues en los aspectos más importantes y en los que más me llaman la atención. En 1979 ganó el Premio Lenin de la Paz. De 1980 a 1983 estuvo casada con Hilton Braithwaite. En 1980 y 1984 se presentó a vicepresidenta por el Partido Comunista de Estados Unidos también. Hay un episodio bastante curioso que quiero destacar, esto me llama la atención,
En 1991 Davis se entrevistó con Ice Cube, el MC, el rapero, bastante famoso. Basándose en que ambos son antirracistas y odian mucho a la policía, pues se reunieron para ver qué ideas tenían en común. La militancia de Davis, cercana, como ya he dicho, al marxismo y a los Panteras Negras, pues chocaba un poco con el gangsta rap que representaba Ice Cube, que estaba muy influido por movimientos islámicos y que además tenía bastante de machismo y de ostentación de la riqueza. Son dos características que siempre han estado muy presentes en el gangsta rap. Entonces al final resultó que tenían ideas demasiado diferentes para coincidir del todo, pero es interesante, es una entrevista interesante. Dos representantes de, por así decirlo, corrientes antirracistas con ciertas características en común, pero en otros aspectos tan opuestas entre sí. En 1997 Angela Davis se declaró lesbiana y de hecho a día de hoy vive con su pareja Gina Dent, que también es profesora y activista como ella. Pero hablemos de sus ideas, que me parecen interesantísimas porque se mueven en ese campo de izquierda indefinida que busca hacer alianzas para, aunque sea, combatir los peores males de la sociedad, ¿no? Las cosas más urgentes y las peores injusticias que ves. Es un campo que me interesa mucho. Davis es abolicionista de la policía y sobre todo de la prisión. Ese es uno de los campos en los que más ha trabajado y por el que más activismo ha hecho, el abolicionismo de las prisiones. Y una cosa curiosa aquí, que es que Davis cree que mientras la prostitución exista, pues las prostitutas deberían sindicarse para conseguir más derechos y para apoyarse entre ellas. Y esto le ha valido el odio de algunas feministas abolicionistas de la prostitución. Bueno, abolicionistas entre comillas, en realidad probablemente tienen más de prohibicionistas que de abolicionistas porque el abolicionismo no tiene por qué estar en contra de que mientras haya prostitución las prostitutas se sindiquen para conseguir más derechos, obviamente. Entonces me parece que son más prohibicionistas que abolicionistas, pero eso me parece curioso porque, bueno, Davis siempre se ha declarado abolicionista, usando esa palabra en concreto para referirse a que es abolicionista de la policía y de la prisión, sobre todo, y ahora personas que reclaman para sí mismas el título de abolicionistas porque quieren acabar con la prostitución de la noche a la mañana y les parece mal que las prostitutas se sindiquen, pues insulten a Davis por no ser abolicionista en el aspecto del nuevo sentido de la palabra que le dan ellas. O sea, sin más, me parece un tema curioso y paradójico y creo que además sirve para explicar un poco las ideas de Davis en distintos ámbitos. Pero bueno, siguiendo con otras curiosidades y cosas que me parecen llamativas de las ideas de Angela, también tengo que mencionar que es vegana, según declaró en 2012. También tengo que mencionar que ha participado en campañas por la liberación de Arnaldo Otegi y de otros presos políticos vascos. De hecho, en 2016 intentó visitar a Otegi en la prisión de Logroño, pero aunque al parecer cumplía todos los trámites y todos los requisitos y tal, por algún motivo no la dejaron entrar. Esto es una foto de ese día, junto a Fermín Muguruza, al que tal vez también dedique otro vídeo de estos. Y eso, que le denegaron el acceso aparentemente sin razones. Obviamente esto también puso de muy mala hostia a la derecha española, ¿no? El hecho de que alguien tan conocida como Davis y con cierta buena reputación internacional en ámbitos de derechos humanos y tal, pues pidiese la liberación de Otegi. Así que vomitaron bastante bilis aquellos días. Y por cierto, como curiosidad, al final Otegi y Davis llegaron a conocerse en persona. Ella no pudo visitarlo en prisión, pero después de que Otegi cumpliera la condena, pues ya sí pudieron conocerse en persona. En el siglo XXI, Angela Davis ha mostrado su apoyo al Partido Demócrata como mal menor, animando a votar por ello a gente como Barack Obama, Hillary Clinton o Joe Biden. Con esto no estoy en absoluto de acuerdo, por eso me interesa destacarlo y me parece una pequeña mancha en el historial de alguien tan comprometido como ella con los derechos humanos y tal. Porque, a ver, entiendo la lógica del mal menor, pero es que Obama, Clinton y Biden son
tan malos que están muy lejos de ser un mal menor, me parece a mí. Yo creo que no deberían ser apoyados en ningún caso y que se apoye a alguien que, aunque no tenga posibilidades de llegar a la presidencia de Estados Unidos, pues cumpla unos requisitos mínimos, joder. Por ejemplo, alguien que no quiera bombardear países pobres para beneficiar a las multinacionales, o alguien que quiera suavizar un poco la política migratoria de Estados Unidos y no meter a niños en celdas, como hace esta gente. No sé, me parece que habría que cumplir unos requisitos mínimos para que se te pueda considerar ser un mal menor, y unos requisitos mínimos que Obama, Clinton y Biden no cumplen, así que no me gusta mucho el apoyo que les ha dado Davis. Creo que solo tiene dos manchas en su historial que yo haya podido ver, que son esta y en los años 70 su negativa a apoyar a presos soviéticos que luchaban por sus derechos. Eso también me parece que se le puede criticar un poco, porque es un poco contradictorio para una persona que se declara abolicionista de las prisiones, ¿no? Yo creo que lo que debería haber dicho es: mira, a mí me parece que Estados Unidos es más cruel que la Unión Soviética y simpatizo más en general con el gobierno de la Unión Soviética que con el de Estados Unidos, pero eso no quita que en las prisiones de la Unión Soviética también se produzcan abusos sistemáticos, porque es así como funcionan las prisiones en todo el mundo, y que eso está mal y deba ser criticado. Es lo que yo habría hecho. Creo que la Unión Soviética también se merecía críticas por su política penitenciaria, y que Davis, como abolicionista de la prisión que es, pues no debería habérselas callado, sino que debería haber manifestado eso, su apoyo también a presos soviéticos para la mejora de sus condiciones de vida, y su crítica a la política penitenciaria de la Unión Soviética como la de cualquier otro estado, vamos. Esas dos críticas son las únicas que le encuentro que le puedo hacer a Davis, yo creo. Pero como veis, en general me parece una figura muy interesante, es un icono de la lucha antirracista, pero que también ha participado en muchísimas otras luchas por derechos humanos en general, y que ha realizado mucho activismo y ha aportado perspectivas muy interesantes, ha aportado y difundido también, porque ha tenido bastante poder de difusión. Entonces, vamos, creo que eso justifica de sobra que esté entre mis referentes, ¿no? Si tenéis otra opinión, pues podéis dejarla en los comentarios, por supuesto. Y también podéis ver otros vídeos sobre otros temas, si os apetece. Tengo muchos vídeos en mi canal que podéis ver si queréis. Si no queréis, pues nada, haced lo que queráis y abolid las prisiones.